Gracias, Antonio. Buenos días, me llamo Jesús, soy químico y quiero compartir con vosotros qué es esto de ciencia-terapia. Permitidme que me vaya al origen de la iniciativa. Hace 4 años estaba estudiando el último examen de la carrera. En ese momento llegó a casa mi sobrina pequeña, de 8 años, Andrea, y me preguntó: Tito, ¿por qué no te dejas de tantas fórmulas y de tantos apuntes y me explicas la ciencia de forma sencilla para que yo pueda entenderla? Entonces fui a la cocina y cogí un poco de vinagre y de bicarbonato y le mostré que podíamos llenar un globo con el dióxido de carbono que generaba aquella reacción, algo que la mayoría de los que estamos aquí hemos hecho alguna vez. Aquello a ella le resultó bastante curioso y cada vez que quería entretenerse volvía a mi casa para que le hiciera nuevos experimentos. Un día pensé, ¿y si lo que le hago a ella se lo hago también a niños que se encuentran hospitalizados? En España ingresan cada año más de 400.000 menores en nuestros hospitales, de los cuales unos 1.400 lo hacen por nuevos casos de cáncer infantil. Esto significa para ellos dejar atrás a su familia, a sus amigos, sus colegios, sus actividades diarias, para tener que estar encerrados en un edificio completamente nuevo, para la mayoría de ellos, donde no conocen a nadie, sienten miedo y los días se les hacen eternos. Para solucionarlo he creado el proyecto Ciencia-Terapia, donde equipos de científicos visitamos las unidades de oncología infantil, pediatría y salud mental de varios hospitales de España para realizar divertidos talleres científicos. Con esto conseguimos que ahora los pacientes se estén divirtiendo con aquel sencillo experimento que yo le hice a mi sobrina unos meses antes, pero también aprendiendo las leyes físicas que tiene un remolino de agua simplemente que hacemos con un par de botellas de plástico, observando extremidades de insectos en el microscopio o haciendo reacciones químicas con cambios de colores. ¿Qué conseguimos con todo ello? ¿Cuáles son nuestros objetivos? El primero, aliviar el dolor y el ingreso a estos pacientes, muchos de los cuales tienen que estar durante varios meses encerrados en un hospital. El segundo, permitir un respiro a sus familiares, que puedan salir a tomar un café o a dar un paseo. Y el tercero, fomentar las vocaciones científicas entre la población infantil. Cuando comenzamos los talleres en la unidad de pediatría de Huelva, veíamos reacciones como esta, que uno de los pacientes, cuando había acabado el taller en el aula, cogiera nuestra maleta de experimentos, se pusiera nuestra bata y nos pidiera que fuéramos a su habitación para que continuáramos los experimentos. Si esto tiene un impacto positivo, jolín, ¿por qué no lo llevamos a más hospitales, no? Nos hicimos entonces 2 preguntas. La primera, ¿habría personas dispuestas a llevar el proyecto a su ciudad? Y la segunda, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para facilitar ese acceso? Nos pusimos en marcha, manos a la obra, y dijimos, bueno, hay que formar equipos de 5 personas con perfil científico, profesores, investigadores, divulgadores, a los cuales les damos una formación, no solo cómo se hacen los experimentos, sino también una formación psicológica de acompañamiento al paciente y acompañamiento a sus familiares. Le damos todos los materiales y los reactivos que necesitan para hacer los experimentos, por cierto, experimentos que cumplen, como no podía ser de otra manera, con las normas de seguridad e higiene que se requieren en un hospital. Establecemos los convenios necesarios con las entidades locales de allí, de esa ciudad, pues con la asociación de pacientes que trabajan en el hospital o incluso con el propio hospital. Una plataforma donde ellos tienen acceso y puedan saber en cualquier momento cuáles son los experimentos que le toca al próximo taller o simplemente que ellos cuando terminen el taller nos den los datos de participación para saber cómo ha ido esa actividad. Y difusión, es decir, esos equipos que estuvieran el día de mañana en cada uno de los hospitales, pues darles voz, ¿no? Quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de ciencia divertida, no lo debemos confundir con científicos locos, que parece que muchas veces se confunde eso, ¿no? Cuando hablamos de ciencia divertida estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, explicamos las fuerzas de rozamiento, construyendo un aerodeslizador con materiales caseros y haciendo una competición en el pasillo del hospital. De científicos locos no tienen nada, de hecho estos son algunos de los voluntarios que nosotros llamamos ciencia-terapeutas, que visitan los hospitales de Madrid, solo algunos de ellos, faltan otros muchos, y bueno, son investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. No solo estamos en Madrid, que sí es cierto que estamos en los 5 hospitales más grandes de allí, también en otras ciudades como Huelva, Badajoz y Murcia. La idea es ir poco a poco llegando a nuevos hospitales. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vimos que esto iba creciendo al final, hace falta, pues igual que nosotros nos alimentamos y la planta necesita también crecer, pues bueno, ver el tema de cómo nos financiábamos, ¿no? Y queremos dejar 3 puntos claros, ¿no?, antes de continuar. El primero era no implicar solo a los científicos, que hubiera más colectivos de la sociedad que pudieran participar en este proyecto.
El segundo, no recurrir a la pena, que es muy fácil con esta temática. Y el tercero, llegar a otros contextos, que no nos quedáramos en los hospitales o en eventos científicos como este, ¿no? Bueno, y pusimos en marcha, por ejemplo, algunas iniciativas. Una de ellas, los cumpleaños científicos solidarios. Nos preguntamos, ¿habrá algún padre que en vez de contratar un castillo hinchable o un pintacara en el cumpleaños de sus hijos, contraten a unos científicos para hacer una actividad? La respuesta es que sí, además son muchos los que lo hacen. E incluso tenemos que luchar con algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en este cumpleaños en sí, cuando llegamos el cumpleañero estaba disfrazado de Spider-Man, porque era una fiesta de disfraces, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que luchar contra princesas y superhéroes varios, pero aún así acabaron poniéndose todos las batas de científicos, sus gafas y haciendo experimentos, ¿no? Bueno, ¿y los adultos? Una persona que se case estaría dispuesta a que se hablara en su boda de ciencia y que cambiara los regalos que se le dan a los invitados, que normalmente siempre cuando llegamos a casa los tiramos, que los repartan por unas tarjetas en las que se explique lo que la comunidad científica está haciendo en los hospitales. Pues sí, son Nuria y José, sus 300 invitados se sentaron en su mesa, se les explicó lo que hacía Ciencia Terapia y bueno, no es la única boda, lógicamente, que tenemos, son continuas, pero que se hable de boda en un evento así es complicado, ¿no? Juan, con 9 años, cuando hizo su comunión, pidió a todos sus invitados en las invitaciones que no le hicieran regalos y que el dinero que tenía pensado sus familiares y sus amigos para esos regalos lo metieran en una hucha el día del evento y se destinara a nuestra organización. Gracias a Juan, por ejemplo, pudimos abrir un nuevo hospital y Juan quería hacer esto porque había disfrutado de nuestros talleres y quería que se beneficiaran también otros niños con su misma edad. O colegios enteros que se implican, los padres, los profesores y los alumnos. A este especialmente le tenemos bastante cariño, no solo porque es el colegio de mi pueblo, sino porque estuvieron durante un curso entero haciendo un proyecto de ciencia para cambiar el uso de las bolsas de plástico por bolsas de tela. Estuvieron todo el curso fabricando esas bolsas de tela, sus madres, los alumnos, las profesoras, y al final del curso, en un mercadillo solidario, las vendieron. No solo consiguieron que el pueblo cambiara ese hábito, sino también bueno, destinar fondos a la organización, ¿no? Historias como estas, que os he comentado, estas 4 historias, tenemos cientos, ¿no? Son las más representativas quizá, pero han conseguido que estemos en unas cifras que habría que tener en cuenta, ¿no? Son 4.100 pacientes los que han participado ya en nuestros talleres, más de 5.800 familiares, no solo los padres, también los hermanos pequeños o grandes que vayan a visitar al paciente al hospital, o sus propios abuelos y sus tíos, y más de 3.200 experimentos del tipo de los que comentábamos al principio. Vale, y alguno de los que estéis ahí dirá, bueno, ¿y yo aquí cómo puedo colaborar, ¿no? ¿Puedo hacer algo? Sí, lo podemos hacer. 3 posibilidades. La primera es difusión. Cuando hablamos de difusión, no es que queramos seguidores en redes sociales. Queremos difusión para dar visibilidad a lo que científicos y científicas están haciendo en sus hospitales. Cuando hablamos de actividades con la infancia hospitalizada, normalmente pensamos en los payasos, en los magos, en los músicos, quienes hacen una labor encomiable y que yo soy el primer fan de ellos porque veo su trabajo todos los días, ¿no? Pero quizás también, comunicando lo que estamos haciendo, se puede hablar el día de mañana de que son también científicos los que visitan esos hospitales, ¿no? Podemos difundir esto entre nuestros compañeros en el laboratorio, en la universidad, en nuestro instituto, ¿no? No hace falta que sea el propio Pedro Duque al que avisemos, ¿no? A algunos les manda vídeos corporativos para abrir Nauka y a otros nos manda WhatsApp. Luego están los voluntarios, es decir, si estáis y queréis llevar el proyecto al hospital de vuestra ciudad, simplemente entráis en la web, os registráis, ponemos en marcha la formación y se lleva el proyecto a ese hospital, ¿no? Aquí tengo que decir que pido un poco de paciencia porque hay una lista de espera ahora mismo de más de 200 científicos que quieren llevar el proyecto a su ciudad, ¿no? Hay que tomárselo un poco con calma. Y la segunda, permitidme el momento Lola Flores, creadora del crowdfunding, la que inventó el crowdfunding. Bueno, aquellos también que quieran colaborar con cualquier aportación o lo que sea, siempre es bienvenida y nos permite poder estar el día de mañana en más hospitales, ¿no? Dicho esto, ojo, y por cierto, en la otra no hay lista de espera, ¿eh? En esto último no hay lista de espera como en la anterior. Hay que quedarlo claro. Se puede hacer en un minuto. Quiero cerrar con la historia de Teresa, que quizá es la que marque y resuma todo el objetivo que queremos en Ciencia Terapia, ¿no? Teresa tiene 6 años, estaba en aislamiento, estaba recibiendo quimio, y cuando terminó el taller nosotros siempre le pedimos a los pacientes que hagan algún dibujo, o nos escriban alguna carta, para ver cómo se han sentido ellos, ¿no? Y bueno, Teresa hizo este dibujo donde aparece una científica haciendo un experimento. Y le preguntamos, bueno, Teresa, ¿y quién de nuestras voluntarias, quién de nuestras cienciaterapeutas has dibujado, ¿no?
y dijo, no, esta no es ninguna de vuestras voluntarias, esta soy yo cuando sea mayor. Y le preguntamos, bueno, y Teresa, ¿y tú por qué quieres ser científica cuando seas mayor? Y Teresa sentenció, quiero ser científica para evitar que otros niños y niñas pasen por lo que yo estoy pasando. Os invito a formar parte de Ciencia Terapia porque os necesitamos para seguir alegrando los días de ingreso allí donde la ciencia es sinónimo de supervivencia. Muchas gracias.